desierto implacable. Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde dónde nos ves. El desierto se extendía infinito, cruel, sin una pizca de compasión. El horizonte temblaba bajo el calor, y el cielo, lavado por el sol, se había vuelto blanco. El viento arrastraba solo polvo entre las piedras y la arena. Eli Boone avanzaba despacio. Cada paso le costaba el alma, las botas pesadas de polvo. Llevaba 3 días sin comida, casi 2 sin agua, y cada músculo le ardía de cansancio. La garganta le quemaba, la lengua se le pegaba al paladar, y el pecho le dolía con cada respiro corto. Tenía 39 años, alto, delgado, con hombros forjados por años de trabajo en los ranchos y de cabalgar bajo el sol. Su cabello, antes oscuro, mostraba ya vetas grises, la barba, recortada pero áspera, la piel curtida por el sol, marcada por el tiempo, el rostro de un hombre que había vivido más al aire libre que bajo techo. Alguna vez fue esposo y padre, pero su esposa, Clara Boone, y su pequeño Aylen Boone murieron de fiebre en Kansas, hacía ya 5 años. Desde entonces, vagaba sin rumbo por el oeste, trabajando donde podía, cuidando cercas, guiando caravanas, arreando ganado y marchándose cada vez que el silencio se hacía insoportable. Su único propósito, seguir vivo, aunque la vida se sintiera como castigo. Ahora caminaba rumbo al río Pecos, esperando hallar un pequeño asentamiento donde quizá podría descansar y encontrar trabajo. Pero su caballo se había roto una pata en un cauce seco, y él mismo tuvo que sacrificarlo. En la caída, la cantimplora se quebró y la poca agua se filtró entre la arena. Desde entonces caminaba sin sombra, sin techo, sin más dirección que adelante. Las piernas le temblaban. El sombrero apenas le protegía del sol abrasador. Se había jurado no detenerse hasta hallar sombra, un arroyo, cualquier cosa. Pero el cuerpo lo traicionó. Las rodillas cedieron, y cayó de bruces sobre el suelo ardiente, la mejilla contra el polvo. Intentó levantarse, pero no quedaba fuerza. Lo último que vio fue el cielo inmenso, vacío, sin fin. Cuando abrió los ojos, una sombra se cernía sobre él. Pensó que era otra alucinación. Ya había visto figuras bajo el sol, fantasmas del calor. Pero aquella no desaparecía. Se inclinó y él comprendió que era una mujer, joven, quizá de unos 24 años. La piel bronceada reflejaba la luz dura del mediodía. El cabello negro, largo, trenzado con tiras de cuero y plumas que se agitaban con la brisa seca. Vestía un atuendo de piel de ciervo, gastado y adornado con cuentas y conchas opacas por el tiempo. El vestido, rasgado en algunos bordes, dejaba ver más de lo que tal vez deseaba, pero su postura conservaba una dignidad silenciosa. Lo miró con ojos oscuros y firmes, llenos de recelo y de duda, como si midiera si valía la pena salvarlo. Eli intentó hablar, pero solo salió un murmullo ronco. Los labios agrietados, la garganta en carne viva. Ella se agachó, lo observó un instante, y sacó una pequeña bota de agua. Sin decir palabra, inclinó el cuero hacia su boca, el líquido tocó sus labios, y él bebió desesperado, derramando parte por la barbilla hasta la arena. Aún así, fue suficiente. El pecho le vibró con un sollozo de alivio. «Gracias», susurró con voz rota. Ella no respondió. Retiró la bota y lo observó en silencio, como si sopesara dejarlo o ayudarlo. Conocía esa mirada, la de quien decide si cargar a un herido o dejarlo morir. Aquella mujer no era ajena a las decisiones duras. Por fin, hizo un leve gesto con la mano, indicándole que se levantara. Eli apoyó las palmas en la tierra y, gimiendo, logró ponerse de rodillas. Los brazos le temblaban, pero consiguió ponerse de pie. Ella giró y comenzó a caminar, pasos firmes, seguros, sin volver la vista, como si ya hubiera decidido que él la seguiría, o moriría allí. Eli tropezó detrás de ella, tambaleante, el suelo girando bajo sus botas,
Caminaron hasta llegar a una hondonada entre las rocas, donde había un poco de sombra y el viento era más suave. La mujer dejó en el suelo sus escasas pertenencias: la bota de agua, un trozo de carne seca envuelta en tela, una manta y un chal delgado. Ellie se dejó caer contra la piedra, jadeando, el sudor enfriándose sobre la piel. Ella se sentó frente a él, cubriéndose los hombros con el chal, aunque el calor seguía pegando fuerte. A veces lo miraba de reojo, sin decir nada. El silencio era pesado, pero no hostil. Ellie la observó entre la neblina del agotamiento, la curva de su cuerpo bajo el vestido rasgado, la firmeza de su rostro cubierto de polvo, la tristeza en los ojos. Una tristeza que reconocía. Quiso preguntarle su nombre, pero la garganta no le obedeció. Después de un largo rato, murmuró apenas: Illy Boone. Ella alzó la mirada un instante, sin expresión, y luego la desvió de nuevo. No habló. Él se recostó contra la roca, cerrando los ojos. Pensó en el largo camino que lo había traído hasta allí. La esposa enterrada hacía años, el hijo que jamás llegó a dar su primer paso. Desde entonces, Illy Boone había vagado sin rumbo, llenando los días con el simple acto de seguir respirando. Miró a aquella mujer joven, vestida con un traje de piel desgarrado, y se preguntó qué la había llevado a perderse también en ese desierto inmenso. Por la mirada en sus ojos, adivinó que ella también había perdido a alguien. Él seguía vivo por ella, eso era evidente. No sabía si lo había salvado por lástima, por precaución o simplemente porque necesitaba compañía. Pero mientras se sentaba bajo la estrecha sombra de aquella hondonada, con el silencio del desierto extendiéndose a su alrededor, comprendió una sola verdad. Su destino ya no le pertenecía solo a él. El hueco de piedra los resguardaba del sol más cruel, aunque el aire seguía siendo seco y pesado. El pecho de Ellie subía y bajaba con esfuerzo, como si cada respiro costara una batalla. Permaneció apoyado contra la roca durante lo que parecieron horas, escuchando el silbido del viento sobre la arena. La mujer estaba frente a él, las rodillas recogidas, la trenza cayéndole sobre un hombro. No lo miraba a menudo, pero su presencia llenaba el espacio angosto. Era una compañía extraña para un hombre acostumbrado al silencio como único amigo. Pensó en todo lo que no sabía. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola en aquel desierto? ¿Cómo había sobrevivido con tan poco? Solo llevaba una bota de agua, una manta y restos de comida. Cualquier otra persona habría muerto antes de llegar tan lejos. Y sin embargo, ella seguía allí. Ellie se removió contra la piedra, el sudor secándose sobre su piel, y por fin reunió fuerzas para hablar. Su voz era áspera, apenas un gruñido. ¿Tienes nombre? Por primera vez desde que despertó bajo su sombra, ella lo miró directamente. Sus ojos, oscuros y firmes, contenían sospecha, y algo más profundo, un peso callado. Dudó unos segundos, como si valorara si él merecía saberlo. Finalmente respondió con voz baja, marcada por un acento suave. Sunny Wildrose. Ellie repitió el nombre en voz baja, saboreando el sonido. Sunny. Asintió despacio, grabándolo en la memoria. Su rostro permaneció alerta, aunque un leve movimiento en los hombros delató que aceptaba el intercambio. Aquella fue la primera palabra que ella le ofrecía, y él supo que no debía exigirle más. La confianza no se ganaba rápido, no en un lugar donde la vida pesaba tanto. Ellie recostó la cabeza en la roca, cerrando los ojos. Imaginó a quien escuchara su historia preguntándose por qué una mujer apache joven y fuerte vagaba sola por el desierto. Él conocía lo suficiente del oeste para entenderlo. La guerra, los saqueos y la venganza habían separado familias enteras. Algunas viudas eran expulsadas, culpadas por la muerte de sus esposos. Los ojos de Sunny reflejaban ese dolor, el de quien había sido abandonada por los suyos. Cuando el calor cedió y el desierto empezó a teñirse de tonos rojos, Ellie logró incorporarse. Aún le dolía el cuerpo,
pero el agua le había devuelto algo de fuerza. Miró hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó. Suni no respondió de inmediato. Se acomodó el borde del vestido, sus movimientos lentos, medidos. Al fin contestó. «Desde la primavera». Ellie frunció el ceño. Eso significaba meses, sola, sobreviviendo con lo poco que el desierto ofrecía. La observó de nuevo, con respeto renovado. No era frágil. Era una mujer que seguía de pie donde muchos habrían caído. «Yo iba hacia el Pecos», dijo tras un silencio. «Perdí mi caballo hace 2 días. Pensé seguir andando hasta hallar agua. ¿O no?». Se rió con amargura. Iba a ser lo segundo. La mirada de Suni se mantuvo fija en él, indescifrable. «Cargas una pérdida», murmuró. Sus palabras lo atravesaron. Quiso preguntarle cómo lo sabía, pero no hacía falta. Un hombre que había enterrado a su esposa Clara Boone y a su hijo Aileen no necesitaba que nadie le recordara que el dolor deja marcas visibles. Desvió la conversación. «¿Tu esposo?», preguntó con cautela. El silencio se estiró hasta que ella respondió sin adornos. «Murió en una incursión. Mis propios hermanos me dieron la espalda». Ellie no dijo nada. Ya entendía todo. Ella estaba allí porque no le quedaba otra opción. Sola, desconfiada, sobreviviendo con las obras que el mundo le negaba. Sintió una rabia seca en el pecho, no hacia ella, sino hacia la crueldad que la había dejado así. Él también sabía lo que era perderlo todo. Cuando la noche cayó y el aire se volvió frío, Suni se levantó para recoger ramas secas. Sus pasos eran rápidos, seguros, incluso en la penumbra. Ellie intentó ayudarla, pero las piernas le fallaron. Ella regresó con suficiente leña para encender una pequeña fogata. La luz danzante rompió la oscuridad. Ellie extendió las manos hacia el fuego, sintiendo cómo el calor le devolvía la vida a los huesos. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el de los extraños, sino el de 2 almas que cargaban demasiado dolor para ponerlo en palabras. La vio mirarlo 1 o 2 veces. Su expresión ya no era fría. Había suavidad en sus ojos, y algo parecido a comprensión. El fuego y la noche fría. Cuando Suni Wildrose le tendió una tira de carne seca, Ellie Boone la tomó con lentitud. Era dura como el cuero, pero su sabor le devolvió fuerzas. Se asentó en el estómago como una piedra, aunque bastó para recordarle lo que era estar vivo. Le devolvió el paño con un murmullo apenas audible de agradecimiento. Ella asintió una sola vez, con la mirada fija en el fuego. A medida que la noche se adentraba, el desierto se volvió cruelmente helado. La hondonada ofrecía poco abrigo, y Ellie temblaba bajo su delgada camisa. Suni acomodó la manta sobre sus hombros. Tras un largo silencio, la extendió a medias hacia él. Él vaciló un instante, luego se acercó y se sentó a su lado. La manta los cubrió a ambos. Al principio fue incómodo, sus hombros rozándose, pero pronto el calor compartido se volvió necesario. Ellie permaneció despierto largo rato, oyendo el crepitar del fuego y el suave compás de su respiración. Pensó en lo que otros podrían preguntarse. ¿Por qué confiar en ella? ¿Por qué quedarse cerca? ¿Por qué no marcharse solo? La respuesta era simple. Si estaba solo, moriría. Y ella, aunque fuerte, había decidido mantenerlo con vida cuando pudo dejarlo atrás. Cuando por fin el sueño lo arrastró, una sola idea le cruzó la mente. Ya no estaban solos en el mundo. No por elección, sino por necesidad. Y en esa necesidad nacía la chispa de algo nuevo. La confianza. Cuando Ellie despertó, el fuego se había reducido a brasas. La noche había sido tan fría que la manta no bastó para los dos. Despertó con el cuerpo pegado al de Suni, su cabello suelto rozándole el brazo. Ella se movió apenas cuando él se incorporó, pero no se apartó. Solo ajustó la manta sobre los hombros. El amanecer se filtraba sobre el horizonte, pálido y cortante, lanzando sombras largas sobre las rocas. Ellie se frotó el rostro, sintiendo la resequedad de la piel y el ardor de la garganta. Estaba débil, sí,
pero seguía vivo, algo que ayer habría considerado imposible. La miró y volvieron las mismas preguntas. ¿Por qué lo había salvado? ¿Por qué no lo dejó morir y guardó sus provisiones? ¿Qué la mantenía viva entre tanta nada? Suni atrapó su mirada, seria, imposible de leer. Parecía adivinar sus pensamientos, porque habló primero. «Te preguntas por qué te mantuve con vida». Él asintió lentamente. «Sí». Ella giró el rostro hacia el sol naciente. «Porque sé lo que es quedarse mirando cómo alguien muere y no hacer nada. No volveré a cargar con eso». Su voz era áspera, erosionada por el aire seco, pero cada palabra pesaba. Ili comprendió más de lo que ella decía. La habían desterrado tras la muerte de Tahan Redhawk, su esposo. Ayudarlo a él era su manera de desafiar aquel abandono. Él también cargaba con su propio peso. No haber podido salvar a Clara ni al pequeño Aileen Boone. Tal vez, al mantenerlo con vida, Suni buscaba probarse a sí misma que aún podía tener un propósito. El sol subía, y el silencio del desierto volvió a caer sobre ellos. Eli probó su fuerza. Las piernas le dolían, el pecho ardía, pero podía ponerse en pie. Sabía que no podían quedarse allí para siempre. «Hacia el este hay un asentamiento», dijo con voz lenta. «Pecos, pequeño, con agua, sombra, techos». Iba hacia allá antes de caer. Suni lo miró, sin sorpresa pero con cautela. «Lo conozco», respondió. «No es seguro para mí». Eli frunció el ceño. No lo había pensado. Una mujer apache entrando en un pueblo de colonos. Miradas, murmullos, o algo peor. Entendía su miedo, pero también la necesidad. «No podemos vivir de ramas y migajas», dijo con firmeza. «Yo no, al menos». Ella lo observó largo rato antes de preguntar en voz baja. «¿Y si se vuelven contra mí?» Eli se irguió, incómodo, consciente de lo justo que era su temor. La miró a los ojos. «Entonces me tendrán que responder a mí». La respuesta lo sorprendió incluso a él. Hacía años que no prometía nada a nadie. Y sin embargo, allí estaba, comprometiéndose con una desconocida. Ella sostuvo su mirada, buscando señales de duda. Finalmente asintió una sola vez. Comieron lo poco que quedaba. Delgadas tiras de venado seco, duras y amargas, pero suficientes para calmar el hambre. Mientras masticaban en silencio, Eli pensó en lo que cualquiera se preguntaría. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? ¿De qué se alimentaba? ¿De dónde sacaba el agua? ¿Por qué nadie la había encontrado? Suni respondió sin necesidad de preguntas. «Al norte», dijo señalando con la barbilla. «Hay un manantial pequeño, escondido, suficiente para uno solo». Eli siguió la dirección con la mirada y entendió. Un manantial oculto, casa nocturna, raíces y bayas cuando podía hallarlas. Una vida dura y solitaria, pero ella la había resistido. «¿Por qué no quedarte ahí?», preguntó él. Ella se envolvió más en la manta y respondió sin mirar. «Porque eso no es vivir. Solo esperar la muerte». El viento cambió de dirección y un leve sonido flotó en el aire. Suni Wildrose giró la cabeza. Sus ojos afilados se clavaron en Eli Boone, como si le recordara que él mismo era prueba de que la vida pendía de un hilo. El sonido se hizo más claro. Cascos lejanos, constantes. Eli se irguió contra la roca, la mano yendo instintivamente al revólver en su cinto. Hacía meses que no lo usaba, pero el peso del arma aún le resultaba familiar. Suni frunció el ceño, se agachó con movimientos rápidos y silenciosos, recogiendo sus pocas pertenencias. Eli asomó la cabeza por encima de la roca, mirando hacia el oeste. Un grupo pequeño de jinetes avanzaba por la cresta. Estaban lejos, pero lo suficiente como para que el peligro se sintiera cercano. Contó 3, quizá 4. Podrían ser vaqueros errantes, buscadores de ganado, o algo peor. En el desierto, los hombres no montaban armados sin razón, y las razones casi nunca eran buenas. «Pasarán de largo», susurró Suni,
aunque su voz carecía de convicción. Ellie negó con la cabeza. Tal vez, pero si vieron el humo de la fogata, vendrán. La tensión se espesó como el aire antes de una tormenta. Sunny apretó la bota de agua entre las manos, los ojos fijos en el horizonte. Ellie pensaba a toda prisa. Débil como estaba, no podía pelear mucho, pero no permitiría que ella enfrentara sola lo que viniera. La observó de reojo, el gesto firme, la respiración controlada. No había miedo en su rostro. El peligro era una sombra conocida para ella. Había vivido demasiado tiempo bajo su peso. Se agacharon juntos, sin hablar, escuchando el eco creciente de los cascos. Ellie apretó la mandíbula, decidido a cumplir su promesa si llegaba el momento. Sintió el roce leve de la mano de Sunny en su brazo, no de miedo, sino como una señal muda. Fuera lo que fuera, lo enfrentarían juntos. Y por primera vez en años, Ellie Boone entendió que ya no luchaba solo por sobrevivir. El sonido de los jinetes se acercó con el viento, el ritmo de los cascos resonando en la tierra vacía. Ellie se hundió más tras la roca, la mano firme sobre la culata gastada del revólver. No disparaba desde hacía meses, prefería el trabajo y el silencio al derramamiento de sangre. Pero si llegaba el momento, lo haría. Sunny permanecía a su lado, inmóvil como una piedra, la bota de agua apretada contra el pecho, la trenza rozándole la mejilla. No temblaba. Si eran vaqueros, tal vez seguirían su camino. Pero si eran vagabundos o saqueadores, habría problemas. Un forastero medio muerto junto a una mujer apache era motivo suficiente para desatar su crueldad. Los jinetes aminoraron el paso al acercarse a la cresta. Sus voces llegaban claras ahora, con ese acento tosco y la risa áspera de hombres sin conciencia. Ellie los reconoció. El tipo de hombres que vivían del despojo y el miedo. Sunny lo miró, su expresión preguntando sin palabras: ¿qué haremos si se acercan? Él señaló con la cabeza hacia un sendero estrecho al fondo de la hondonada. Si era necesario, ella podría escapar. Él atraería la atención. Ella volvió a tocarle el brazo, firme, como diciendo que no lo dejaría atrás. Los jinetes se detuvieron, escudriñando el terreno. Uno señaló hacia la tenue columna de humo que aún flotaba sobre la fogata. Ellie maldijo entre dientes. Debería haber apagado el fuego antes. Ya no había marcha atrás. Levantó el revólver, el brazo firme a pesar del cansancio. Eran 3. El polvo se aferraba a sus abrigos. Los rifles colgaban de las monturas. Uno llevaba un pañuelo rojo al cuello, Hank Dobbs. Otro un sombrero torcido que le ocultaba los ojos, Lou Ramsey. Frenaron sus caballos al borde de la hondonada mirando hacia abajo. «Vaya, vaya», dijo el del pañuelo rojo con tono burlón. Creí oler humo, y no me equivocaba. Su mirada cayó sobre Sunny, sobre su piel morena y su vestido de piel desgarrado. Una sonrisa sucia le deformó el rostro. «Mira lo que tenemos aquí». Ellie se incorporó apenas lo suficiente para mostrarse. Apuntó el revólver con firmeza. «Hasta ahí, amigos». Los hombres rieron, sin preocuparse. «Tranquilo, vaquero», se burló Lou Ramsey. «No buscamos problemas, salvo que el problema sea tan bonito». El pecho de Ellie se tensó. Sintió la ira arderle bajo la piel. Conocía bien esa mirada, la de hombres que veían a una mujer como presa. Su voz salió baja, firme. «Será mejor que sigan su camino». Hank Dobbs escupió al suelo. «¿Y si no? ¿Vas a dispararnos con esa chatarra? No pareces capaz ni de mantenerte en pie». Ellie no se movió. El revólver seguía firme. Dentro de sí, el miedo serpenteaba, pero no por él, sino por ella. No permitiría que la arrastraran a otra crueldad. Miró de reojo a Sunny Wildrose. La mandíbula apretada, los ojos encendidos. No había debilidad en ella. Estaba lista para luchar. Los ojos de Sunny Wildrose seguían fijos, firmes, sin una pizca de miedo. Si llegaba el momento, también pelearía. Los jinetes los observaron un instante más, midiendo si valía la pena el riesgo.
Finalmente, el que llevaba el pañuelo rojo, Hank Dobbs, bufó con desprecio. «No vale la pena», murmuró. «Demasiado desierto entre aquí y el próximo pozo». Tiró de las riendas y dio media vuelta. «Vámonos». Los tres hombres se alejaron al trote, su risa burlona perdiéndose con el viento. Eli Boone exhaló despacio, bajando el revólver. Ahora que el peligro había pasado, la mano le temblaba. Sunny no dijo nada, aunque él notó cómo sus hombros se relajaban. Por un largo momento permanecieron en silencio, respirando el aire espeso de polvo y sudor. Finalmente, Eli habló. «Por eso no puedes acercarte a los pueblos. Están llenos de hombres como ellos». Sunny asintió despacio. «Lo sé». Él la miró y sintió con más fuerza el peso de su decisión. Ella lo había salvado, poniendo en riesgo su única seguridad. Sola, habría podido mantenerse oculta, pero con él había duplicado el peligro. Cualquiera se preguntaría por qué había confiado en él, cuando cualquier hombre podría haberla traicionado, igual que aquellos bandidos lo habrían hecho. La respuesta fue formándose en la mente de Eli mientras la observaba. Porque él no había tomado nada que no se le ofreciera, porque le pidió su nombre y no su cuerpo, y porque el silencio entre ellos no había sido vacío, sino un refugio. Al mediodía, el calor volvió a apretar. Eli sabía que no podían quedarse más tiempo en la hondonada. Enfundó el arma, se limpió el sudor de la frente y se incorporó con esfuerzo. «Muéstrame el manantial del que hablaste», pidió. Sunny vaciló un segundo. Luego recogió sus cosas y asintió. Empezó a caminar hacia el norte. Se movía con paso seguro, sus mocasines deslizándose sin ruido sobre la arena, la trenza oscura rozándole la espalda. Eli la siguió, el cuerpo dolorido pero más firme a cada paso. Cruzaron una cresta y bajaron por un arroyo estrecho, y allí lo vio. Agua clara, escondida bajo las rocas. Un manantial oculto, tal como ella había dicho. Eli cayó de rodillas, hundiendo las manos en el agua fría, dejando que corriera por su garganta. El alivio lo estremeció. Por primera vez desde que su caballo cayó, se sintió realmente vivo. Sunny se agachó junto a él, llenando la bota de agua. Lo miró un instante, y por primera vez, una leve sonrisa le curvó los labios. Era pequeña, fugaz, pero real. Tal vez era reconocimiento, tal vez confianza. Eli respondió con un leve asentimiento. El desierto no los había vencido todavía. El manantial lo cambiaba todo. Pequeño y oculto, pero era vida, agua a la que podrían volver, en la que podían confiar. Eli llenó la bota hasta que rebosó, y luego se echó un poco en la cara, dejando que el frescor le devolviera el ánimo. Sunny, con movimientos medidos, llenó otro pequeño odre de piel que guardaba enrollado en su chal. Eli comprendió entonces por qué había sobrevivido tanto tiempo sola. Trataba cada gota de agua como un tesoro, no como un milagro. La observó mientras trabajaba. Se movía con precisión, sin desperdiciar fuerza ni tiempo, sin esa inquietud nerviosa que mostraban los que aún temen morir. Ella era cautelosa, sí, pero no tenía miedo. Muchos se preguntarían cómo había logrado mantenerse a salvo de hombres como los que acababan de enfrentarlos. Ella les respondería sin palabras, permaneciendo invisible. No dejaba huellas donde dormía, no dejaba rastros de fuego ni ruido. Cuando terminaron de llenar los odres, Sunny se puso de pie, sacudiéndose el polvo del vestido. «No podemos quedarnos mucho», dijo con calma. «Otros vendrán. Siempre vienen». Eli asintió, aunque el cuerpo le pedía descanso. «Entonces viajaremos al anochecer», respondió. «Menos calor, menos ojos que nos vean». Sintió viejos reflejos despertar en él, los de un hombre acostumbrado a guiar ganado por tierras salvajes, a moverse sin ser visto. Creía haberlos olvidado, enterrados bajo el peso del duelo, pero regresaron en cuanto otra vida dependió de él. Esperaron la caída del sol bajo la sombra del arroyo.
Eli recostado contra la roca, el sombrero cubriéndole los ojos, el revólver al alcance de la mano. Sunny, frente a él, cosía un desgarro en su vestido con una aguja de hueso y un hilo arrancado de un trozo viejo de tela. Eli la observó en silencio, fascinado por la paciencia de sus dedos. Entendió entonces que ella no solo sobrevivía, conservaba su dignidad. Aún desterrada, aún con el vestido roto, seguía remendando lo que era suyo. Pensó en la noche anterior, cuando los jinetes se habían detenido sobre la hondonada. Recordó las palabras que le prometió. No estarás sola si vuelven. Cualquiera podría pensar que fue solo un impulso nacido del miedo. Pero Eli Boone sabía que no. Lo había dicho con el corazón. El eco de las pérdidas. Eli Boone sabía la respuesta. Cada palabra que había dicho la sentía de verdad. Ella lo había salvado de la muerte, y ahora no permitiría que cayera en ella. Cuando el sol se hundió tras las colinas, y la primera estrella asomó en el cielo, comenzaron a caminar otra vez. Bajo la luz de la luna, el desierto era otro mundo, fresco, plateado, silencioso. Sus pasos eran lentos, cuidadosos. La arena crujía bajo las botas de él y los mocasines de ella. El silencio entre ambos ya no pesaba tanto. Era casi una forma de hablar. Cuando Sunny Wildrose se detenía a ajustar la bota de agua, Eli se detenía también, sin preguntar. Cuando el cansancio lo obligaba a aflojar el paso, ella lo igualaba sin quejarse. Tras horas de marcha, alcanzaron una elevación de piedra donde el terreno se abría hacia la inmensidad. «Podemos quedarnos aquí», dijo ella, señalando una pequeña cueva en la roca. Era estrecha, pero cortaba el viento y escondía cualquier fuego que encendieran. Dentro, Eli dejó caer su equipo y se sentó pesadamente en el suelo, sintiendo el dolor en cada músculo. Sunny colocó las botas de agua a un lado, arregló la manta y se envolvió el chal con movimientos tranquilos y precisos. Él la observó, comprendiendo que las preguntas que cualquiera haría seguían sin respuesta. ¿Qué quiere de él? ¿Qué espera? ¿Es solo compasión o algo más? Pensó en preguntarlo, pero las palabras le parecieron torpes. En su lugar, sacó el revólver, revisó el tambor y lo dejó al alcance de la mano. Al hacerlo, sus miradas se cruzaron. «Haré guardia», dijo él. Ella dudó un instante, luego asintió. No fue gratitud lo que se reflejó en su gesto, pero sí algo cercano. A medida que la noche avanzaba, el desierto volvió a quedar en calma. Eli escuchó el viento arrastrarse entre las rocas, el aullido lejano de un coyote. Los párpados le pesaban, pero se obligó a mantenerlos abiertos, vigilando el horizonte oscuro. Sunny estaba sentada cerca, la trenza suelta, el chal resbalando por sus hombros. Tarareaba algo muy bajo, una melodía tenue, triste, casi perdida. Sin pensarlo, Eli murmuró: «Mi esposa solía cantar así, cuando mecía al niño». Las palabras salieron sin aviso, y ya no pudieron volver atrás. Sunny dejó de tararear, giró hacia él, con los ojos serenos pero atentos. «¿Ya no están?», preguntó en voz baja. Él tragó saliva. «No, la fiebre se los llevó hace 5 años». Ella no apartó la mirada. «Entonces cargas lo mismo que yo». El silencio volvió, pero ya no era de extraños. Era un reconocimiento, una comprensión silenciosa de heridas que nunca sanaban, solo se aprendían a soportar. Eli se apoyó contra la pared de la cueva. «Me salvaste allá afuera», dijo con voz firme, serena. «No sé por qué, pero lo hiciste, y no lo olvidaré». Por primera vez, el rostro de Sunny se suavizó. La dureza habitual se deshizo un poco. «No tomaste nada de mí», dijo con sencillez. «Otros lo habrían hecho. Tú no». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. No era afecto todavía, pero sí una chispa, una promesa. Afuera, las estrellas ardían frías sobre ellos. Cuando amaneció, Eli Boone comprendió que algo había cambiado.
Ya no eran dos almas perdidas unidas por casualidad. Comenzaban a elegirse el uno al otro. La cueva los había protegido del frío. Las paredes guardaban el calor del pequeño fuego que habían encendido. Ellie apenas había dormido a ratos, siempre con el revólver cerca, atento al mínimo ruido del viento. Al despuntar el día, el fuego era solo ceniza gris, y Suni ya estaba despierta. Sentada con las piernas cruzadas, trenzaba su cabello con calma, concentrada como si ese simple acto fuera lo único que aún podía controlar. Ellie se incorporó despacio, frotándose el cuello rígido. La arena se le había pegado a la camisa. Pensó en algo que cualquiera que oyera su historia se preguntaría. ¿Le quedaba aún fuerza? ¿Podría cargar su propio peso junto a ella? Había sido el rescatado, el que casi muere. Pero si quería estar a su altura, debía demostrar que no era una carga. Se levantó y salió de la cueva. El sol temprano todavía no quemaba, y el desierto se extendía pálido y amplio ante él. Miró alrededor, con la vieja costumbre del hombre de caminos, buscar señales, peligros, movimiento. No vio nada, solo piedra y arena. Por ahora, tranquilidad. Cuando regresó, Suni levantó la vista. Había terminado la trenza y remendaba la correa de su mocasín con una aguja de hueso. Ellie se agachó junto al pequeño círculo de cenizas. «Necesitaremos madera», dijo. «No podemos quedarnos sin fuego». Ella lo observó un momento y asintió. «Te mostraré dónde crece el matorral seco». Pasaron la mañana reuniendo lo que el desierto ofrecía. Ramas de mezquite, tallos de salvia quebradiza, raíces retorcidas que ardían lento. Las piernas de Ellie temblaban del esfuerzo, pero se obligó a seguir el ritmo, decidido a no parecer débil. No quería que ella lo viera como una carga, sino como alguien que podía mantenerse de pie. A su lado, semillas en la arena, Suni Wildrose cargaba más peso que Ellie Boone, sin una sola queja. Pero él lo notó, y cuando se detuvieron a descansar, ella fue quien le ofreció primero la bota de agua. Ellie la tomó con un leve asentimiento, y en ese cruce de miradas hubo algo más que gratitud. Un entendimiento silencioso que valía más que las palabras. Cualquiera que oyera su historia podría preguntarse, ¿qué buscan ahora? ¿Solo sobreviven sin rumbo o están empezando a construir algo juntos? Ellie respondió en voz alta, no solo para sí mismo, sino también para ella. Si nos quedamos cerca del manantial, tendremos agua. Con la leña que juntamos, podemos resistir. No hay mucha casa, pero puedo colocar trampas, incluso armar un refugio mejor que la cueva. Suni lo observó, pensativa. Durante meses, había vivido moviéndose de un lugar a otro, sin permanecer nunca lo suficiente para sentirse segura. Su manera de sobrevivir había sido desconfiar de todo lo que pareciera permanente. Pero Ellie hablaba como un hombre que quería quedarse, que hablaba de futuro. Un refugio significa que no planeas irte, dijo al fin. Él sostuvo su mirada. No pienso hacerlo, a menos que tú quieras seguir andando. Los ojos de Suni se entrecerraron apenas, como si pesara la verdad de sus palabras. Luego volvió a su tarea, en silencio. No fue rechazo, sino un acuerdo sin pronunciar. Durante el día trabajaron juntos. Ellie le enseñó cómo colocar trampas de alambre en los senderos estrechos donde corrían los conejos. Usó pedazos de metal que antes formaban parte de su cinturón. Ella, a cambio, le mostró dónde crecían raíces comestibles bajo ciertos arbustos, arrancándolas con manos acostumbradas. Sus movimientos empezaron a sincronizarse, uno anticipando al otro, sin necesidad de hablar demasiado. Esa tarde, al volver a la cueva, Ellie dejó preparadas las trampas para revisarlas al amanecer, y avivó el fuego más alto que en noches anteriores. La cueva se iluminó con un resplandor cálido y danzante. Por primera vez en días, el aire no olía solo a resistencia, sino también a vida. Comieron juntos raíces asadas en las brasas y el último trozo de venado seco. Ellie la observó bajo la luz del fuego, la piel bronceada por el sol.
el brillo leve en sus ojos. Cualquiera podría preguntarse cuándo el silencio entre dos personas deja de ser solo silencio. Él lo sintió entonces. El calor en el pecho, la atracción suave de su cercanía, pero también la precaución. Tomar algo de ella sería traicionar la confianza que había comenzado a construir. Sunny lo miró directamente, sin huir de su mirada. Por un largo instante, ninguno apartó los ojos. Luego, ella estiró la manta hasta cubrirlos a ambos, como aquella noche en la hondonada. Sus hombros se rozaron, y esta vez, ella no se apartó. Ellie aclaró la garganta, su voz baja. «Mañana revisaré las trampas. Si hay suerte, ¿tendremos carne?» Ella asintió, su trenza rozándole el brazo. «Bien». El fuego chisporroteó. El silencio volvió, pero ya no era el de la desconfianza ni del miedo, sino el de dos personas que empezaban a elegirse. Esa noche, cuando Ellie cerró los ojos, no lo hizo con el temor de no despertar, sino con la certeza de que ahora tenía algo por lo cual hacerlo. La mañana llegó fresca, el sol aún lento en calentar el cielo. Ellie fue el primero en levantarse, estiró las piernas entumecidas y salió de la cueva. El aire era claro, el horizonte vacío y extenso. Miró a su alrededor, con la vieja costumbre de quien siempre había esperado peligro, y luego se volvió hacia las trampas. Sunny lo siguió sin ruido, sus mocasines dejando apenas huellas sobre la arena. Encontraron dos conejos atrapados en los lazos. Ellie se inclinó para liberar el primero, sus manos firmes pero más lentas que en su juventud. Levantó la vista justo cuando Sunny acababa con el segundo, el filo de su cuchillo brillando al despacharlo rápido y limpio. Entonces entendió algo. Ella no necesitaba que él le enseñara a sobrevivir. Ya lo había hecho sola. Lo que necesitaba era otra cosa. Alguien que no la dejara cuando la soledad se volviera insoportable. Mientras regresaban con los conejos colgando de las manos, Ellie dijo: «Esto nos durará un par de días, si lo racionamos bien». Su voz sonó práctica, pero debajo de ella había una duda más profunda, una que cualquiera se haría. ¿Seguían sobreviviendo? ¿O ya estaban empezando a vivir juntos? Dentro de la cueva, limpiaron y asaron la carne sobre un nuevo fuego. El olor llenó el pequeño refugio, cálido y real. Comieron despacio, aprovechando cada pedazo. Cuando Ellie dejó el hueso a un lado, habló de nuevo. «Podríamos hacer más que resistir. Levantar algo aquí, un refugio, más trampas, quizá hasta una pequeña despensa si logramos atrapar suficiente caza. Hacerlo firme». Los ojos de Sunny se levantaron, alertas. «Si te quedas mucho tiempo en un lugar, otros vienen», dijo con tono seco. «Siempre vienen». Ellie la miró fijo. «Entonces los enfrentaremos, juntos». Las palabras quedaron flotando, pesadas, sinceras. Ella lo observó largo rato, el rostro difícil de leer. Finalmente dijo en voz baja: «Hablas como un hombre que busca raíces». Ellie pensó en Clara y Aileen Boone, enterrados lejos, y en los años que había pasado huyendo del dolor. Siempre creyó que echar raíces era invitar a la pérdida. Pero allí, junto a Sunny Wildrose, con el fuego calentándoles los hombros, sintió algo distinto, el deseo de quedarse. «Tal vez sí», admitió al fin. Pasaron el día trabajando lado a lado. Ellie reforzando las trampas con ramas más firmes. Sunny recolectando matorrales secos y raíces para el fuego. Y mientras el sol descendía, los dos comprendieron, sin decirlo, que lo que estaban construyendo ya no era solo refugio. Era un principio. El peso del fuego. A mediodía, Sunny Wildrose le mostró una planta de flores rojas que, al cortarse, soltaba agua dulce. Ellie Boone la observó con atención, grabando cada palabra, comprendiendo que ella era tan maestra para él, como él lo era para ella. Más tarde, cuando el fuego se consumía y solo quedaban brasas, se sentaron bajo la misma manta, hombro con hombro. El silencio se alargó,
Pero ya no era vacío. Llevaba dentro pensamientos no dichos, preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. Cualquiera que escuchara su historia se preguntaría por qué no se habían tocado, por qué no hablaban de lo que crecía entre ellos. La respuesta era simple. Ambos cargaban cicatrices demasiado hondas para apresurarse. La confianza debía nacer primero. Illy se movió apenas, su brazo rozando el de ella. Sintió como su cuerpo se tensaba. Y luego, lentamente, se relajó. Respiró hondo. «Confiaste en mí cuando no tenías por qué hacerlo», murmuró. «¿Por qué?» Suni miró hacia el fuego, su perfil dibujado por la luz naranja, altiva y serena. «Porque no me miraste como los demás hombres», respondió con calma. «Viste más allá de mi piel, más allá de lo que podías tomar. Me preguntaste mi nombre, y eso bastó». Aquellas palabras lo golpearon con fuerza. Ellie pensó en los ojos hambrientos de los hombres que habían querido poseerla, en la soledad que la había acompañado desde la muerte de Tahan Redhawk. Entonces comprendió que lo más valioso que podía darle no era comida ni protección, sino elección. La libertad de ser vista como una mujer, no como un cuerpo ni una carga. El fuego crepitó, lanzando sombras que danzaban sobre las paredes. Ellie extendió la mano, cubriendo con suavidad la de ella. Suni no se apartó. Sus dedos se curvaron apenas, respondiendo con un gesto más fuerte que cualquier palabra. Permanecieron así largo rato, con el fuego reflejándose en sus rostros, mientras el viento del desierto murmuraba fuera de la cueva. No era pasión nacida del hambre ni del miedo. Era algo más profundo, más firme. Dos vidas rotas encontrando suelo donde volver a ponerse de pie. Cuando Suni finalmente levantó la mirada, no hubo duda. Se inclinó despacio, el aliento cálido rozándole la mejilla. Ellie la recibió a medio camino, sus labios encontrándose en un beso lento, cauteloso, lleno de todo lo que aún no se habían dicho. Al separarse, ella susurró: «Quédate». Y por primera vez, desde que la fiebre le arrebató a Clara y al pequeño Aislen Boone, Illy sintió que la soledad comenzaba a ceder. «Me quedaré», respondió con voz firme. Esa noche durmieron juntos bajo la manta, no por necesidad, sino por elección. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio de extraños ni de supervivientes. Era el silencio de dos almas que habían decidido no caminar más solas por el desierto. La mañana siguiente trajo otro tipo de silencio, más denso, cargado del recuerdo del fuego y del beso. Ellie despertó primero. Suni aún dormía a su lado, su trenza deshecha, mechones negros cayendo sobre la mejilla. Él la observó un instante antes de levantarse con cuidado, procurando no despertarla. Afuera, el amanecer extendía un velo pálido sobre la arena. Ellie escaneó el horizonte, hábito imposible de abandonar. Todo parecía quieto, pero la inquietud le mordía el pecho. Pensó en los jinetes que habían visto días atrás, en cómo una simple huella o un rastro de humo podía atraer ojos indeseados. Porque en el desierto, pensó, el peligro nunca desaparece, solo espera. Pocos minutos después, Suni salió de la cueva con la bota de agua y se la tendió. Él bebió un sorbo y se la devolvió. «Debemos revisar las trampas», dijo en voz baja. Ella asintió, y juntos caminaron sobre la roca y la arena. Dos trampas estaban vacías, abiertas por el viento o por animales, pero una tercera tenía un conejo atrapado. Mientras Ellie lo liberaba, pensó en lo que cualquiera se preguntaría. ¿Qué les espera ahora? ¿Siguen sobreviviendo día a día o están empezando a construir un destino juntos? Él ya lo intuía, aunque no sabía si ella lo sentía igual. De regreso a la cueva, algo en el suelo lo detuvo en seco. Marcas frescas de cascos. Se agachó, examinándolas con atención. 4, tal vez 5 caballos, avanzando despacio. No lejos, su mandíbula se endureció. «Nos han visto», murmuró. Suni se agachó junto a él, el ceño fruncido. «Volverán». Ellie se incorporó, los ojos recorriendo el horizonte.
Tendremos que movernos esta noche. Seguirán el rastro del agua. El manantial ya no está a salvo. Regresaron a la cueva en silencio, preparándose. Eli revisó el revólver. Lo limpió con cuidado. Suni reunió lo poco que quedaba de comida y lo envolvió en tela. No discutió su decisión. Comprendía el desierto tanto como él. Aún así, Eli vio en su rostro la tensión del recuerdo. El miedo a ser perseguida, cazada, abandonada otra vez. Al caer la tarde, partieron hacia el norte, bordeando la cresta de las rocas. La noche del desierto los envolvió con su aire frío y las estrellas agudas como cuchillas. Avanzaban agachados, evitando los espacios abiertos, sus pasos leves y calculados. Pero cerca de la medianoche, el sonido regresó. Cascos. Más cerca esta vez. Eli tiró de Suni hacia la sombra de una cornisa, el revólver ya en la mano. Las voces llegaron con el viento. El mismo acento tosco, la misma risa cruel. Las huellas van en esta dirección. No están lejos. El corazón de Eli retumbó en su pecho, pero sus manos permanecieron firmes. El peligro los había encontrado otra vez. El lugar donde el desierto cayó, Eli Boone miró a Suni Wildrose, y por un momento no necesitaron palabras. Si los jinetes regresaban, lucharían juntos. Los hombres aparecieron a lo lejos, 3 siluetas armadas con rifles, los ojos rastreando la arena. Disminuyeron el paso cerca de las rocas. Uno de ellos desmontó y se inclinó para revisar el suelo. Eli alzó el revólver, pero la mano de Suni se posó firme sobre su brazo. «Espera», susurró ella, con voz baja pero firme. El jinete se agachó, observando las huellas. El viento borró casi todo. Murmuró y luego negó con la cabeza. Tal vez fueron hacia el este. El líder irritado soltó una maldición. Entonces revisaremos al este. No vale la pena perder la noche por fantasmas. Dieron media vuelta y se alejaron, las sombras de sus cuerpos desvaneciéndose entre la oscuridad. Eli soltó el aire despacio y bajó el arma. La mano de Suni se apartó, pero la sensación de su toque quedó allí, como una promesa silenciosa. Ella le había evitado la muerte con una simple palabra. «Nos salvaste», dijo él. «Nos salvamos los dos», respondió ella, mirándolo con calma. Caminaron otra vez hacia el norte, sin detenerse hasta que el terreno se hundió en una pequeña hondonada protegida del viento. El cansancio pesaba en los huesos de Eli, pero aún así recogió ramas secas y encendió un fuego pequeño. Cuando la luz titilante iluminó sus rostros, la pregunta que rondaba su historia volvió a hacerse presente. ¿Era esto solo supervivencia? ¿O ya era algo más? Eli creyó tener la respuesta en los ojos de Suni, en el modo en que ella había detenido su disparo, no para dominarlo, sino para luchar a su lado. Mientras compartían el calor bajo la manta, él habló en voz baja. «Si seguimos huyendo, moriremos en el camino. Pero si construimos algo con techo y paredes, quizá podamos resistir». Suni lo miró con seriedad. «¿Construirías conmigo?» «Sí, contigo», contestó sin dudar. Ella sostuvo su mirada por un largo instante y luego asintió. No fue una promesa pronunciada con grandes palabras, pero fue el acuerdo que ambos necesitaban. Esa noche, ella apoyó la cabeza en su hombro y Eli rodeó su espalda con el brazo. No hablaron. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era solo confianza, era pertenencia. La hondonada amaneció tranquila. La luz del desierto se extendía lenta sobre las piedras, primero pálida, luego cegadora. Eli se levantó con rigidez, el revólver aún a su lado, y escudriñó el horizonte. Años de sobrevivir le habían enseñado a reconocer cuándo el peligro se alejaba, y esa mañana lo sintió claro. El desierto estaba en calma. Los jinetes habían seguido huellas falsas hacia el este. Suni se le unió poco después, el cabello recogido en una trenza firme y la manta doblada bajo el brazo. Se paró junto a él, mirando el mismo horizonte. Fue entonces cuando Eli comprendió que vigilar el desierto ya no era una carga solitaria. Ahora eran 2 ojos más atentos,
Dos almas compartiendo la misma alerta. De vuelta al fuego apagado, removió las brasas con un palo. No podemos seguir huyendo, dijo, su voz ronca por el sueño. El desierto nos devorará si no paramos. Suni inclinó la cabeza esperando que continuara. Conozco un sitio, prosiguió Eli. Al norte de aquí, un antiguo puesto de caballería. Lo vi años atrás. Agua cercana, vigas todavía firmes, muros de piedra. Si sigue en pie, podríamos quedarnos ahí. Sus palabras eran simples, pero llevaban una decisión más grande que el plan mismo. Cualquiera que escuchara su historia podría preguntarse si, cuando el peligro terminara, ellos seguirían juntos o cada uno tomaría su camino. Eli ya lo sabía. No pensaba dejarla. ¿Volverías a tener un hogar?, preguntó ella, sin que sonara como duda, sino como certeza. Él sostuvo su mirada. «Contigo», dijo. Por primera vez, el gesto de Suni se suavizó sin rastro de desconfianza. Asintió, una sola vez. Al mediodía partieron hacia el norte, moviéndose con cautela pero con rumbo fijo. El paisaje cambió poco a poco. Las dunas se convirtieron en colinas rotas, cubiertas de matorrales y mezquites dispersos que ofrecían sombra. Se detuvieron junto a un cauce seco, donde Eli señaló unas huellas frescas de venado. «Aún hay caza por aquí», dijo. «Es buena señal». Horas más tarde, cuando el sol empezaba a caer, coronaron una cresta y lo vieron. Los restos del puesto militar. Los muros de piedra aún resistían, derrumbados en partes, pero fuertes. Viejos maderos asomaban entre las ruinas, y un hilo de agua clara cruzaba el terreno. No era mucho, pero era algo. Eli se detuvo en la cima, observando el lugar con el pecho apretado entre el temor y la esperanza. Había jurado no echar raíces después de enterrar a su familia, pero con Suni Wildrose a su lado, la idea de quedarse ya no le pesaba como una maldición, sino como el principio de una nueva vida. El amanecer del hogar. Parecía una decisión tomada con el corazón. Eli Boone y Suni Wildrose entraron en las ruinas con cautela, el revólver aún en la mano, revisando cada rincón como si el silencio mismo pudiera ocultar un peligro. Pero no quedaba nadie allí, solo el polvo, el eco del viento y los huesos de un lugar que alguna vez había sido refugio. Suni dejó su manta sobre el suelo de piedra y recorrió las paredes con la mirada. «Es fuerte», dijo con sencillez. Eli asintió. «Podemos repararlo, ponerle techo, hacerlo nuestro». Trabajaron hasta el anochecer, despejando escombros, juntando ramas secas para encender el fuego dentro de los muros. Eli arrastró viejas vigas hasta colocarlas en su sitio, mientras Suni barría el polvo con un manojo de ramas, dejando limpio el suelo. Cuando el fuego prendió firme, las ruinas dejaron de parecer un lugar olvidado. Por primera vez se sentía habitado, reclamado. Esa noche, bajo el resplandor cálido de las llamas, Eli pensó en la pregunta que cualquiera haría al escuchar su historia. ¿Hablarían alguna vez de amor? ¿O lo seguirían expresando en silencio? ¿Los unía solo la supervivencia? ¿O algo más profundo había echado raíces entre ellos? Giró hacia ella y dijo, con voz baja pero clara: «Me preguntaste una vez por qué me quedé. La verdad es que ya no quiero andar solo por este mundo. No si tengo elección». Suni lo miró fijamente, sus ojos oscuros buscando algo más allá de las palabras. Luego, alzó la mano y tomó la suya con firmeza. «Entonces nos quedamos juntos», respondió. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, y por primera vez, Eli Boone sintió una paz verdadera en el pecho. No la paz del hombre cansado que huye, sino la del que finalmente encuentra un lugar donde pertenecer. Al amanecer, se levantaron juntos. Eli salió de entre los muros de piedra y observó el sol trepar sobre el desierto, dorando todo con una calma nueva. Suni se acercó a su lado, cubriéndose los hombros con el chal. Él la miró y supo, sin dudarlo, que nada los separaría ya.
Lo que el desierto les lanzara, lo enfrentarían juntos. Porque el silencio que los unía ya no era el de los desconocidos, ni el de los sobrevivientes. Era el silencio sereno de una familia que empezaba a nacer. Y por primera vez en muchos años, Eli Boone se permitió creer en el mañana.